Si bien todas las constituciones políticas pueden ser entendidas como la norma de normas que separa poderes políticos y protege derechos dentro de un territorio específico, las constituciones políticas también pueden ser entendidas como la síntesis de una serie de procesos culturales, políticos, históricos, sociales y económicos dentro de dicho territorio. Ahora bien, para el caso que nos compete, hablaremos de una serie de hechos que empezaron a suscitarse en Islandia, concretamente en el año 2001, donde el gobierno adoptaría unas medidas económicas que apuntaban a la desregularización financiera y contenían una controversial ley que permitía el endeudamiento para la interacción, adquisición o compra de empresas extranjeras. Estas medidas económicas solo fueron el primer movimiento dentro de un efecto dominó que llevaría a Islandia a el borde del colapso social y económico. Hoy en día esta crisis es recordada como la peor crisis económica vivida en la historia del país. Sin embargo, me estoy adelantando un poco. Este efecto dominó desencadenó que en el año 2008 los bancos islandeses no pudieran refinanciar sus deudas y llevó al colapso a los tres bancos más grandes dentro del país. Esto fue seguido de una caída del 7% en el Producto Interno Bruto islandés y una inflación considerable de la corona islandesa. Esto empezó a generar una grave preocupación en los inversionistas de Inglaterra y Países Bajos que habían apadrinado el proceso industrial de Islandia desde mediados de los 90. Fue entonces que los civiles empezaron a pagar los platos rotos, con altas tasas de desempleo, intereses impagables, productos impagables dentro del marco de una moneda devaluada y sueldos que no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas, por lo cual empezaron a darse una serie de manifestaciones pacíficas para derrocar el régimen del jefe de Estado Harde. Las medidas del siguiente gobierno fueron denunciar la ineptitud y corrupción dentro de la anterior administración, dejar caer los bancos para así nacionalizarlos y salvaguardar el ahorro de los islandeses y congelar el pago de la deuda extranjera. También por medio de la diplomacia y tratados internacionales lograron que otras naciones cubrieran la reparación a los inversionistas extranjeros. Tras la dimisión del jefe de Estado y varios de los miembros de su cuerpo administrativo, se trasladó la presión social a la creación de foros ciudadanos, donde se discutiría hacia dónde se debía encaminar la presión social. Esta apuntaba a que se debía hacer un cambio constitucional de fondo y posteriormente se formuló la propuesta del Consejo Constitucional que sería llevada al Parlamento. Hablar de la reforma constitucional, la cual surge después de las elecciones en las que en el año 2009 en las que gana un partido de izquierda. Este partido propone que sí se tiene que hacer la reforma constitucional y que tiene que ser redactada por los ciudadanos. Entonces, pues a partir de esto se forma una asamblea y un comité. El comité está conformado por 7 ciudadanos expertos en el tema y pues además también está compuesto por un foro de 1000 personas y pues lo que van a hacer es discutir los valores y fundamentos que tienen que tener la Constitución de Islandia para que a partir de esto la asamblea, que está conformada por 25 ciudadanos, puedan redactar la Constitución basada en lo que discutió el comité. Los ciudadanos que conformaban el comité se elegían basándose en 3 criterios, que eran la edad, el género y el origen geográfico. El comité se dividía en 3 salas, las cuales discutían los derechos civiles y recursos naturales, primero, segundo, la organización estatal y tercero, la participación política y el sistema electoral. El comité sesionaba en vivo para que hubiera un espacio mediante el cual la población pudiera opinar o criticar los temas sesionados. Después de que se finalizan todas estas sesiones de asamblea y comité, se hace un referendo mediante el cual la población vota pues si debe ser aprobada esta reforma constitucional o no. Después de que es aprobada, se envía a revisión de la Comisión de Venecia. Esta destaca la transparencia del documento, pero pues critica que algunas disposiciones son muy amplias y confusas, por lo cual el Parlamento tiene que hacer este cambio. Después de que se hace este cambio, lo aprueban en el año 2003. La creación de nuevas leyes dentro de la reforma constitucional que se estaba llevando a cabo en Islandia se basó principalmente en un cambio de su constitución anterior que se databa del año 1944.
Para este proceso de reforma constitucional se llevaron a cabo dos factores importantes. El primero fue un foro nacional y el segundo un consejo constitucional que siempre tuvo la directa participación de la ciudadanía. En el foro nacional participaron más de 1000 ciudadanos del común y en este foro establecieron principalmente los derechos fundamentales que debían ser llevados a cabo en Islandia. Estos derechos fundamentales fueron el derecho a la integridad y el derecho a la honestidad, y que la ciudadanía esperaba que vinieran siempre por parte de los políticos. Establecieron que los niños y jóvenes debían recibir desde muy temprana edad una materia titulada Ética y Valores para que desde muy pequeños empezaran a familiarizarse con este tema. Pedían que los derechos fundamentales y los derechos de los animales fueran totalmente respetados. Pedían que los recursos naturales sin dueños privados pasaran a ser propiedad pública, que en las elecciones el voto de cada persona valiera exactamente lo mismo. Este foro nacional fue llevado a cabo en el año de 2010. Seguido de esto, en el año de 2011, el Consejo Constitucional, que estaba integrado por 25 ciudadanos elegidos mediante una votación, fueron quienes empezaron a escribir la reforma constitucional y se dividieron en tres entes principales. El primero fue de derechos civiles y recursos naturales, el segundo fue la organización del Estado y el tercero el sistema electoral y otros mecanismos de participación política. Estas tres partes siempre trabajaron en conjunto para que finalmente concluyeran que la reforma constitucional debería tener los siguientes aspectos. Primero, la protección de los derechos humanos, y mencionado y hacía especial énfasis en los sectores de población más vulnerables como lo eran los niños y los refugiados. Segundo, estipulaba que los derechos de los animales debían ser plenamente respetados. Tercero, establecía que los recursos naturales que no estuvieran en manos de los privados deberían convertirse en propiedad pública. Cuarto, también protegía las libertades de información y de prensa. Y quinto, reforzaba el papel del Parlamento frente a otras instituciones políticas y le daba un rol más importante en la supervisión de las finanzas y del Estado. Esta fue la reforma constitucional que se llevó a cabo en Islandia y que fue presentada ante el Parlamento. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones de esta nueva constitución que se creó en Islandia? Que finalmente no se aprobó, y es que fue mixta a nivel del sector social y a nivel de los políticos más progresistas, pues ellos estaban de acuerdo con la nueva constitución. Sin embargo, por ejemplo, el partido opositor y la mayoría de los académicos criticaron muchísimo esta nueva constitución que se creó en Islandia. La ciudadanía decía que, por ejemplo, el Parlamento le había quedado grande poder interlocutar con la voz del pueblo a través de esta nueva constitución que se había redactado. Y los líderes de los ciudadanos crearon una sociedad constitucional que hoy en día persiste, y lo que hace esta sociedad es precisamente presionar al Parlamento para que finalmente se adopten toda la redacción que se había originado cuando se redactó la nueva constitución. También podemos ver que la mayoría de las personas en Islandia, un 59% de la población, prefiere la constitución que se redactó entre el 2009 y el 2012 a la constitución que tienen en la actualidad. A nivel internacional, pues la importancia fue relevante. Por ejemplo, el comisionado de Venecia, que lo conforman expertos en derecho constitucional, y que fueron los que revisaron esta nueva constituyente que se realizó en Islandia. Ellos resaltaron positivamente los esfuerzos que había tenido Islandia para lograr que la funcionalidad de las instituciones del Estado fuera más transparente y más equitativa para todos. También a nivel internacional se resaltó los mecanismos de participación que se utilizaron en Islandia, porque para la comunidad internacional fueron novedosos y hubo muchísima participación de los ciudadanos, empezando por el foro que se originó, que era un foro más o menos para 1000 personas, y que la idea con este foro era discutir cuáles iban a ser los derechos fundamentales en los cuales se iban a basar los 25 constituyentes para poder redactar la nueva constitución. Entonces hubo muchísima participación, hubo lluvia de ideas,
En el momento, por ejemplo, cuando se eligieron a los 25 constituyentes, que fue una convocatoria nacional y que se postularon más de 500 personas y quedaron 25 personas, y la forma como estas 25 personas iban redactando la nueva constitución, porque ellos iban plasmando sus propuestas en la redacción de manera unánime, y a la vez también ponían en las redes sociales sus propuestas para que los ciudadanos participaran y dieran sus opiniones. Entonces ese mecanismo de participación fue muy relevante y fue muy importante en la comunidad internacional. Por eso hoy se sigue luchando y se sigue persistiendo, y muchos ciudadanos siguen esperando que posiblemente exista esa oportunidad para que esa constitución que se redactó, donde participó la mayoría de la comunidad en Islandia, pueda ser una realidad.